Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar a través de este video para seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando la vida del apóstol Pablo, pero primero vamos a tener una palabra de oración para pedirle a Dios la guía y el entendimiento para ver qué es lo que tiene preparado, qué mensaje tiene preparado para nosotros en el día de hoy. Vamos a cerrar los ojos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque tu Hijo murió en la cruz, Señor, para salvarnos, para limpiarnos, Señor, limpia nuestros corazones y ahora te pedimos que nos ayudes a estar atentos a la palabra que tú tienes para nosotros y que podamos recibirla, Señor, y guardarla en nuestros corazones. Te damos gracias por todo lo que nos das, por todo tu cuidado. Te rogamos que cuides a nuestras familias, que nos cuides a nosotros en este tiempo tan difícil. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como les decía, vamos a seguir estudiando la vida del apóstol Pablo y estábamos leyendo en Hechos capítulo 17. Con la señora Priscila llegaron hasta el versículo 9 y hoy vamos a leer solamente 3 versículos del capítulo de Hechos 17, pero versículos que nos hablan mucho, ¿sí?, a nuestro corazón. Vamos a leer desde el versículo 10 y dice así: Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pablo y Silas habían estado en la ciudad de Tesalónica predicando la palabra de Dios. Pero dice que muchos de ellos, muchas de las personas que habían escuchado allí en Tesalónica creyeron, pero muchas otras fueron incrédulos. ¿Y qué quiere decir esto de ser incrédulos? Incrédulos quiere decir no creer. Yo puedo ir a la escuelita todos los domingos o puedo escuchar todos los domingos este video, pero sin embargo, por más de que lo escuche, eso no quiere decir que lo crea. ¿Cómo está mi corazón? Yo creo la palabra que escucho cada domingo, cada semana. Creo lo que dice la Biblia. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Creo que Cristo es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos y murió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Le pedí perdón de mis pecados y le dije que entre a mi corazón. Tengo que revisar cómo estoy yo. Si estoy como esos judíos de Tesalónica que a pesar de haber escuchado la palabra, no la creían. Por eso en el día de hoy vamos a ver estos versículos que hablan de los judíos que estaban en Berea y habla de ellos como que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y por qué dice que eran más nobles? Dice, porque después recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué quiere decir esto de recibir la palabra con toda solicitud? Es estar interesado, estar atento, ¿sí?, a la palabra que estaban recibiendo, la palabra que Pablo y Silas estaban predicando. Y yo pensaba, como les decía antes, ¿cómo está nuestro corazón cuando recibimos la palabra cada domingo? Y el Señor me trajo, sí, a mi corazón una parábola que encontramos en el libro de San Marcos, que la contó el mismo Señor Jesucristo, sí, para hablar de esto, de los corazones que reciben la palabra de Dios y los distintos corazones, porque puede ser que nuestro corazón se encuentre en diferentes estados. Y miren, en Marcos capítulo 4, el versículo 3 dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Sabemos que un sembrador siembra semillas, ¿sí? Y aconteció, dice el versículo 4, sembrando, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron.
y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol, se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas, y la ahogaron, y no dio frutos. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto que subió y creció, y llevó uno a 30, y otro a 60, y otro a 100. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice en los primeros versículos de este capítulo que el Señor Jesús estaba rodeado de mucha gente, ¿sí? Y de sus discípulos, y enseñaba por medio de las parábolas, ¿sí? Y esta parábola cuenta de una persona, ¿sí? Un sembrador que sembraba semillas, ¿sí? Para que crecieran plantas. Pero ¿qué pasó? Esas semillas cayeron en diferentes lugares. Y dice que las primeras cayeron junto al camino. Entonces los discípulos le preguntaron porque no entendían qué significaba todo esto. Entonces el Señor Jesús en el versículo 15 les responde. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Bueno, esto es como si la semillita hubiera caído en el pavimento, ¿sí? En algo muy duro. Entonces no entra dentro de la tierra. Y si no está dentro de la tierra, no recibe los nutrientes para poder crecer. Entonces vienen los pajaritos y se las comen, ¿sí? Las usan de alimento. Y así es cuando nuestro corazón está tan duro, que la palabra no puede entrar. No dejamos entrar la palabra, no la comprendemos, ¿sí? No le damos lugar a Dios y a su palabra. Y en el versículo 16 y 17 explica el Señor Jesús qué significaba cuando habla de que la semilla cayó entre pedregales, o sea, en un lugar donde había muchas piedras. Dice el versículo 16, y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Entonces, los que cayeron en pedregales nos está hablando de un corazón que es poco profundo, que en el momento que escuchan la palabra sí la reciben con gozo, con alegría, pero después vienen las pruebas, las tentaciones. ¿Y qué pasa? Se olvidan de la palabra o la dejan de creer. Y en el versículo 18, los versículos 18 y 19 nos explica qué pasa con los que cayeron entre espinas. Dice, y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. En este caso, sí, está hablando de aquellos que reciben la palabra, pero ¿qué pasa? Vienen problemas de la vida, situaciones de la vida, problemas, necesidades económicas, ¿sí? O cualquier problema de salud, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Hacen que la palabra no crezca porque esos problemas se vuelven más importantes en el corazón de las personas que el lugar que le dan a Dios. Entonces esos problemas ahogan la palabra que habían escuchado, ¿sí? Y por último habla de la que cayó en buena tierra, dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyendo la palabra y la reciben y hacen fruto. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, acá se está refiriendo a aquellos creyentes, ¿sí? Como los que escucharon en Berea a Pablo y a Silas, que dice que recuerdan que fueron nobles. ¿Y por qué? Porque escucharon la palabra con toda solicitud. Quiere decir atentos, interesados, dándole lugar a la palabra de Dios. Entonces, esa palabra los hizo crecer. ¿Por qué? Porque ellos siguieron escudriñando, siguieron buscando lo que Dios quería decirles, ¿sí?
para sus vidas. Y eso es lo que quiere hacer el Señor cuando escucho cada domingo su palabra, cada semana la palabra de Dios. Quiere que la palabra entre en mi corazón y que sea para que yo pueda crecer en los caminos del Señor, que pueda ir aprendiendo, que pueda ir cambiando, que pueda ir entregándole los pecados, porque la palabra de Dios me cuenta cuáles son los pecados que yo tengo y que tengo que entregárselos al Señor para poder crecer cada día en sus caminos. Entonces, ¿sí? Esto es lo que te quiero dejar, la enseñanza que te quiero dejar en el día de hoy, que el Señor me trajo a mi corazón, ¿sí? Que podamos tener cada semana cuando recibimos estos videitos o cuando ya estemos en la casa de Dios y vayamos a la escuelita dominical, un corazón que tenga buena tierra, como los de estas personas en Berea, un corazón interesado, que oiga la palabra de Dios y que la palabra de Dios entre, ¿sí? Y dé frutos, ¿sí? Frutos de crecimiento en los caminos del Señor. Y te quiero dejar en San Lucas, capítulo 8, el versículo, eh, el versículo 15, que habla también de la parábola del sembrador, dice: mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Y este versículo se los quiero dejar para estudiar porque le tenemos que pedir, chicos, en oración al Señor, ¿sí? Que nos dé un corazón bueno, recto, un corazón dispuesto, ¿sí? Solícito a escuchar la palabra de Dios como aquellas personas que escucharon en Berea, ¿sí? Y le dieron lugar en su corazón a la palabra de Dios y pudieron creer en Cristo y pudieron crecer en los caminos del Señor, ¿sí? Que esto también pueda ser así en nuestras vidas. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias por esta palabra que tú nos diste. Y ayúdanos, Señor, a tener un corazón blando, un corazón recto, Señor, bueno, que te quiera oír, que quiera oír tu voz y que también le dé lugar en nuestras vidas, Señor. Que podamos crecer cada día, Señor, aprendiendo lo que tú quieres para nosotros, Señor, que lo leemos en tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor, y por todo lo que nos cuidas. Dejamos esta semana en tus manos para que nos ayudes, Señor, a poner en práctica esta palabra. Y también, Señor, te queremos pedir que bendigas a cada uno de los chicos en este día de hoy, Señor, que se celebra el Día del Niño, para que ellos puedan sentir, Señor, gozo y alegría por ser tus hijitos y tu compañía. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, y también les queremos dejar, ¿sí? Un mensajito deseándoles un muy feliz Día del Niño. En este año no podemos festejarlo en forma presencial, pero bueno, les mandamos un gran beso. Y recuerden en este día que tienen un Padre Celestial, ¿sí? Que los ama y que quiere darles gozo en su corazón, pero ustedes tienen que recurrir a Él. Los queremos mucho y les mandamos un beso muy grande.